Quisiera dar los buenos días, saludar de manera especial a la defensora del pueblo de Panamá, la señora Patria Portugal, saludar al resto de las autoridades de alto nivel que se encuentran en el seminario, sean del órgano judicial, del Ministerio Público, del Ministerio de Gobierno y Justicia, y también felicitar de manera especial a la licenciada Sharon Díaz por la organización de este seminario. La presentación tendrá, digamos, tres ejes fundamentales. Primero, una breve presentación institucional de la Comisión Interamericana de la Relatoría de Personas Privadas de Libertad. Luego, algunas líneas generales sobre la responsabilidad internacional del Estado frente a las personas privadas de libertad, en particular del principio de la posición de garante del Estado. Y luego algunas derivaciones o implicaciones del ejercicio de la posición de garante del Estado frente a las personas privadas de libertad. Entiendo que la presentación tiene un máximo de 30 minutos, por lo que trataré de ser lo más breve posible, hablando entre 15 y 20, para luego una ronda de preguntas y respuestas igualmente de entre unos 10 o 15 minutos. ¿Me escuchan? Ok, prosigo. Esta es la primera videoconferencia que me toca dar vía Skype. Es un poco extraño porque uno habla y no sabe o no ve la cara del interlocutor, o ni siquiera sabe si uno lo está escuchando, pero asumo que la comunicación está en buen sentido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los órganos creados por la Organización de Estados Americanos para supervisar el cumplimiento por parte de los Estados miembros de la OEA de sus obligaciones en materia de derechos humanos, las cuales están contenidas de forma fundamental en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, así como el resto de los otros 5 tratados que forman parte del Cuerpo de Derecho Internacional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, desde sus inicios, desde principios de los años 60, con sus informes de país de Cuba y de República Dominicana, viene refiriéndose en mayor o menor medida a la situación de las personas privadas de libertad en las Américas. Es decir, el interés de la Comisión por este tema no es nuevo, sino que se remonta a la década de los años 60. Sin embargo, en el año 2004, formalmente la Comisión Interamericana establece una unidad temática que es la Relatoría de Personas Privadas de Libertad. El primer relator, el comisionado Florentín Meléndez, comenzó el trabajo de la relatoría e inició la puesta en marcha, la institución de su mandato, plan de trabajo, intereses, etc. Desde su creación en 2004 a la fecha, la Relatoría de Personas Privadas de Libertad ha desarrollado una serie de actividades de monitoreo, de promoción, de asesoría técnica a lo interno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha llevado a cabo, por ejemplo, 18 visitas de trabajo en 14 países de la región, y digamos que pese a su reducido tamaño en términos de personal, en términos presupuestarios, sí ha tenido una labor y una presencia en la región, en los estados de las Américas. Luego está muy breve y muy sucinta la presentación institucional. Pasaremos a ver algunas de las implicaciones principales de la responsabilidad estatal relativa a las personas privadas de libertad. El fundamento de la responsabilidad de los estados con respecto a la protección de los derechos humanos de su población está en el artículo 1.1 de la Convención Americana, que establece 2 deberes fundamentales: el deber de respetar todos los derechos establecidos en la Convención Americana y el deber de garantizar estos derechos. El deber de respetar implica fundamentalmente el deber del Estado de no interferir de manera excesiva en el pleno goce de estos derechos, y el deber de garantizar implica que el Estado debe organizar todo su aparato estatal para hacer realmente efectivos esos derechos. El deber de garantizar, en líneas generales, implica el deber de prevenir las violaciones, el deber de investigar la comisión de violaciones a los derechos humanos, de sancionar a los responsables y de reparar a las víctimas. Es decir, el deber de garantizar implica prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. Esto con relación a toda la población y con relación a todos los derechos. Sin embargo, con relación a las personas privadas de libertad, existe un nivel aún más riguroso por parte del Estado, precisamente porque las personas privadas de libertad se encuentran bajo el control
y el poder absoluto del Estado e instituciones totales como son las prisiones. Hasta aquí, ¿me siguen? ¿Se escucha bien?